Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Aleluya. Su presencia es tan fuerte que te haces temblar con su poder. Libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 en adelante. Si lo hemos encontrado, decimos amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el título: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Esta palabra me la daba el Señor hace unas semanas atrás, cuando el Señor me mandaba a propósitos de días que Él puso. Y lo que voy a contar es porque Él me lo ha autorizado para que lo cuente. Y no es para vanagloria de nadie. Porque si no fuera por su misericordia, no podría hacer lo que Él quiere que haga uno. La gloria es de Él. Nunca le toquemos la gloria a Jehová. Y usted sabe que esa semana que el Señor me decía que yo tenía que entrar en propósito,
Fue una lucha tremenda, que hubo oposiciones de todos lados. Y hasta mi esposa me decía, es increíble cómo se levanta el enemigo. Sí, le digo. Y en un momento yo, quien te habla, Adrián, desistió de hacer ese ayuno. Pero luego de 2 días vino el Espíritu Santo. ¿Viste cómo dice su palabra? Que Él convence. Y habló a mi vida. Y vino con voz fuerte y poderosa su Espíritu Santo. Y dijo, como me dice a mí, como te dice a vos en esta noche. Amén. 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 Obediencia quiero. Obediencia quiero. Y no me quedó otra que sujetarme, no a ningún hombre, sino a la voz del Eterno. Y cuando te piden esas cosas, el Señor, se torna difícil, porque la carne, los deseos de la carne son fuertes. Y lo que uno menos quiere es sujetarse a la voluntad de Dios. Cuando entré en propósito, el Señor empezó a ministrar mi vida. Hay veces que Dios te revela o te muestra cosas y otras veces no. Él hace como Él quiere, porque todo es de Él. Pero en esos días que el Señor me llevó, ¿sabes? Y lo digo para gloria de Él, porque Él pone sentir de los corazones. Está en vos, está en yo, si le obedecemos a Él lo que quiere que vos hagas. A interceder y a clamar por su pueblo amado. No me mandó a ayunar para que reposara más su gloria sobre mí. Porque Él dijo, hay desorden en mi iglesia. Porque el enemigo es muy astuto. Es muy sutil. Eso es lo que me hablaba el Espíritu Santo. Trata de confundir. Pero el Espíritu Santo no es confusión, es santidad, es pureza de Dios. Y cuando me dio esta palabra de obediencia, quiero, directamente me llevó a la palabra, a lo que le pidió a su siervo Abraham. ¿Qué fue su siervo Abraham y qué es hoy y qué será por siempre? ¿Cómo fue tenido en cuenta delante de Dios? Como es su amigo. Y dijo, su único hijo tenía Ismael, pero en Isaac, ¿qué estaba en Isaac? Estaba la promesa del Eterno. 3 veces leí ahí, donde decía su único hijo, y no me lo rehusaste. Usted ve ahí en la palabra que yo leí, que Abraham le hizo alguna pregunta al Eterno. ¿Cuántas preguntas yo o vos le hemos hecho al Señor y le hemos cuestionado? Obediencia, me dijo. Cuando vos te metés en un propósito de eso, tenés que dejar de lado tu humanidad, tu sabiduría y someterte a lo que quiera hacer Dios. Y no solamente por la iglesia, hermano, porque esto me lo dijo el Dios que te lo dijera a vos. Cuando tú y yo entramos en propósito, tenemos que clamar por las almas que están afuera, que están perdidas, o aquellas que le conocieron al Señor y están afuera. No quiere decir que yo no sea evangelista o no. No. Tu clamor y mi clamor, tu ayuno y mi ayuno delante de Dios están para que esas almas sean libres. Dios hará sus siervos, si no nos usa a nosotros, pero lo bueno es interceder, sacarte la ropita de un ministerio, de nada. Ahí tenés que clamar y gemir delante del Todopoderoso. ¿Sabe? Porque me traía a la memoria al Señor de dónde me sacó un día como te sacó a vos. ¿De dónde te sacó el Señor? Yo sé de dónde me sacó, hermano. Y te voy a decir una cosa.
Mi anhelo, y lo sabe Dios primero, que clamo delante de Dios por tu vida, para que Dios te use poderosamente más que a mi vida. Pero sé también que le pido a Dios que te levante el Señor un día. Y que te use más que a mi vida. Estamos llenos de carteles. Mi pueblo está confundido, me decía el Espíritu Santo. Y yo le digo, Señor, pero a mí me pones. ¿Qué pasó esos días? Y lo digo para la gloria del Señor. ¿Interviene el Señor o no interviene a favor de su pueblo? ¿No mostró el Señor acá? Yo estaba en propósito esos días. ¿No mostró el Señor balanza? ¿No mostró su ojo? Digo, pregunto. Abraham, ¿qué dijo? No, Señor, me diste un hijo. ¿Cuántas veces le había dicho, a esta edad, Señor, me vas a dar un hijo? Mira la edad que tengo. Y aún Sara ya mengó en la costumbre de las mujeres. Y le dijo el Señor, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? La gloria no me la llevo yo, no se la lleva ningún hombre, hermano, ¿eh? La gloria es de Él, del Espíritu Santo. Y tú tienes y yo tengo que tener esa comunión. Porque Dios te puede usar. Y el enemigo, cuando no te pueda parar, te va a empujar para hacértela creer. Ni tú ni yo somos nadie, hermano, sin el Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere el Señor? Y Él me decía, dile a mi pueblo que quiero unión, que quiero armonía, que clamen, que giman delante de mí. Y usted dirá, pero esa palabra primero es para mí, hermano. Porque es lindo cuando Dios te revela, te muestra esto. Pero cuando Dios te confronta, vos te habla, o cuando Dios te manda a estar en solitario. Ahí no ves las palmas de los hermanos, ahí no ves nada. Ahí estás dependiendo del Eterno. Y en la soledad el Señor se manifiesta. A Abraham no lo seguía mucho. Sin embargo, Abraham, ¿de dónde vino, hermano? No era un santo. Él salió de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano, de un pueblo lleno de idolatría, de inmundicia ante los ojos del Eterno. Sin embargo, Dios lo miró. ¿Y de dónde te vio a vos, Señor? ¿Y a dónde me vio a mí el Señor? Va a decir que teníamos una aureola nosotros sobre la faz de la tierra. Desde antes de la fundación del mundo te escogí, dice el Señor. ¿Te merecías algo? ¿Me merecía algo? En nada. Lo que tienes, lo tienes por gracia. Lo que tengo, lo tengo por gracia. Todos estos días he orado, recién cuando estaba orando y sentía la presencia del Eterno. ¿Quién diría, Señor, decía yo, que un día ni siquiera tú me ibas a traer tu camino y yo iba a tener que predicar tu palabra, Señor? Una cosa de loco, Señor. De lo vil y menospreciado. ¿Qué dice? Él trae a sus siervas y sus siervos para avergonzar a los sabios. El pueblo de Dios necesita en este tiempo, en los últimos tiempos, tener obediencia para con el Eterno. No es solamente la voz de un hombre, la voz de una mujer. Y sabe que yo estoy clamando a Dios que en este tiempo levanta a los niños, que empiecen a levantar y empiecen a hablar la trompeta, los profetas y las profetas de Dios, esos pequeños. A ver cuando Dios te diga a través y me diga a través de un niño, a ver qué le vamos a cuestionar. Amén. Porque ¿qué vale decir al niño? No, estás inventando. ¿Qué te va a inventar el niño? Ahí está la pureza de Dios y la santidad para que nadie se vanagloríe. Y cuando el Señor me dice obediencia quiero. Y no me dijo más nada el Señor,
y a orar y a orar y a estar en su presencia. Pero ¿sabe qué, hermano? Si nosotros no morimos a nosotros mismos, nunca podremos alcanzar las promesas de nuestro Dios. Porque el Señor me mostraba, hay muchos que anhelan los grandes dones, los grandes talentos, predicar entre multitudes. Eso lo va a hacer Dios si Él quiere. A mí lo que me importa, bueno, le digo, Señor, me vas a llevar donde vos quieras, no sé, pero lo que me tiene que importar a mí, a vos, es que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Dónde quedan los carteles? ¿Dónde quedan los ministerios? ¿Dónde quedan los gritos, las efusiones? Si tu alma y mi alma se pierden. Y esta palabra que me dio el Señor va desde lo alto de los ministerios hasta el hermano que recién llega. Acá no se salva nadie de esta palabra. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios usa a alguien para hablar y a veces lo toman con liviandad las cosas. Delante de los hombres podía disimular. Ahora Dios sabe con qué forma actuaste o cómo recibiste en tu corazón. Si a mí me manda a hablar una palabra el Eterno, voy y te la voy a hablar, como le he hablado muchas palabras al siervo de acá para ayudarlo, para guiarlo, porque para eso me pone el Señor. Así como yo sé que Él ora por mi vida y por tu vida. Y cuando Dios muestra cosas para corregir, hay que hablar. Para que nadie se pierda. Y yo no tengo que andar ventilando nada porque el Espíritu Santo da testimonio. Distinto es si yo sabiendo y el Señor me confirma, yo no hablo. Como muchas veces me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, yo soy el único. ¿Y qué después viene de parte de Dios? El golpe hacia tu vida, porque no hablaste lo que Dios te mandó a hablar. Y el Señor me decía que sus cosas son santas y sagradas. Este lugar es un lugar santísimo. Y a Dios no se le puede engañar. Todos los días hay que estar a cuenta con el Eterno porque no sabe cuándo te toca irte. Y a veces nosotros hacemos desobediencias. Como me lo dijo y me lo planteó a mí el Señor cara a cara. Y me ha dicho el Señor, ¿por qué preguntas? Haz silencio delante de mí, me ha dicho el Señor, y obedece a lo que yo te estoy haciendo que hagas. Si Dios te dice, haz esto, no lo hagas para hacerte ver por los hombres. Hazlo ver para el Eterno, porque Él está escribiendo todo. Tú piensas que no me está escribiendo, no está, hay un ángel que está escribiendo lo que yo estoy hablando. Pero yo te tengo que decir lo que el Señor me dijo que te dijera. ¿Y sabe qué otro ejemplo me daba el Señor? Mi pueblo muchas veces se parece a Salomón. ¿Por qué? ¿Cómo era Salomón al comienzo? Era temeroso de Dios, ¿no? Le pidió sabiduría, entendimiento para poder gobernar su pueblo. ¿Cómo terminó Salomón? Corrompido, porque salió a mujeres y a dioses paganos que no eran el verdadero Dios. ¿Me entiende? A veces nosotros nos pasa lo mismo, parece que estamos en la verdad porque nosotros creemos que somos la verdad. La verdad es Cristo. Y no hay verdad fuera de Él. Si tú tienes vida, yo tengo vida.
Tu familia tiene vida, mi familia tiene vida por su misericordia. Si Él te dio un don, un talento, un ministerio, todo es de Él. No te olvides nunca, no me olvides nunca de eso. Todo es de Él. ¿Y sabe qué? Dios es orden, es lo que me decía el Señor. La obediencia, dice el Señor, ¿qué trae consigo? El orden, porque Dios es orden. Dios se mueve en los parámetros del orden y la obediencia. El que se mueve como cualquier cosa en desorden, ¿quién es? Y no respeta nada, ¿quién es? Y entra a tu vida sin pedir permiso, ni a mi vida sin pedir permiso, ¿quién es? Satanás. Pero el Espíritu Santo es caballero. El Espíritu Santo se contrista cuando nosotros lo dejamos de lado y no le decimos, Señor Espíritu Santo, sé bienvenido a mi vida, sé bienvenido a esta reunión, toma el dominio y control de todo porque tú eres el dueño de todo. Pero fíjate lo que dice el Señor. Las promesas que le da a Abraham son algo tremendo. ¿Por qué? Porque Abraham, si bien Abraham venía de un lugar que no conocía a Dios, dice que se movía en toda la idolatría. Pero esto me llevó a hacer una reflexión en mi vida y en tu vida. Y cuando leía esta palabra me hacía entender el momento cuando el Señor vino a mi vida. A algunos hermanos de acá yo le he comentado. Y fue algo sobrenatural. Dios hace como Él quiere, ¿no? Pero recuerdo cuando yo estaba sentado en un lugar grabando una canción para mi hija. Yo no lo conocía, Señor. 7 años de primaria en la escuela de religiosa estuve. 7 años, desde primero a séptimo. Yo nunca, es más, cuando era adolescente, mira, la ignorancia de uno, porque se cumple la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cuando estáis, viene a vos a través del Espíritu Santo y viene y te da la revelación de su palabra. Y te viene y te dice, yo soy la vida. Fuera de mí, yo soy el único que puede interceder por vos delante del Padre. Amén. Yo andaba en mi documento de identidad, andaba con una estampita de una virgen. Parece que soy el único. Vamos, hermano, Dios nos sacó de dónde nos sacó, Él sabe todo. Pero ese día, por eso decía, lo que habrá sentido Abraham cuando sintió la voz del Eterno que lo llamaba. Algo tremendo. Porque cuando a mí me sucedió, hermano, no sé a vos, yo estaba sentado y el hombre estaba ahí. Y ese hombre hablaba y empezó a hablar cosas naturales, una conversación. Yo sabía que era creyente por mi hermana, pero él nunca me habló de Cristo y empezó a hablar las cosas de los milagros y de las salvaciones de vida que había hecho el Señor a otros amigos suyos. Y en mí vino algo, un fuego, hermano. Uy, yo decía, y me vino unas ganas de llorar y yo no sabía qué me pasaba, me volvía loco. Digo, yo estaba con la ropa, con el uniforme, y el tipo en ninguna mente me hizo aceptar a Cristo. Es cuando el Espíritu Santo, ya está, es el tiempo. Wow, no sabía, me había agarrado una calor, hermano, que no sabía qué me pasaba. Y me quería hacer duro. Y me secaba las lágrimas porque no sabía lo que me pasaba, hermano. No sé qué te ha pasado a vos. No necesita el Espíritu Santo de que yo te llene, nada. Él va a hacer cuando Él quiere. Y su poder nadie lo puede resistir. Y yo me fui de ese lugar, hermano. Parecía que iba en el aire, yo caminaba. Me acuerdo que me fui caminando hasta el trabajo. Pero era literalmente que yo iba suspendido en el aire. Y vino ese convencimiento de pecado, todas las cosas malas de uno. Y hablaba y me volvía, siento la presencia del Eterno. Y me volvía loco, yo decía, no sé qué me está pasando, me estoy volviendo loco.
Llegué al trabajo, estaba todo cerrado. Cerré la oficina, me fui a mi casa y era el Espíritu Santo. Me acariciaba, yo sentía un fuego, pero acá parecía que algo me quemaba y me quemaba. Lo primero que hice a mi casa cuando entré, eso lo hace Dios, hermano, nomás, fue hablar con mi esposa y contarle lo que me había pasado y pedirle perdón de todas las cosas que yo había hecho. ¿Quién puede hacer su nombre? Él ni se dio cuenta, porque al tiempo yo lo volví a ver. Me dice, no, yo no noté nada, solamente que bueno, te pusiste serio. Es que yo estaba, le digo, el Señor me quebró, le digo. Y no es que tardé, porque yo había dicho, yo no voy a ir nunca a la iglesia. A mí esos locos. No. No es que nadie me tuvo que llevar, es que yo estuve solo con la bicicleta. Cuando la bicicleta mi esposa no me quería dejar ir, mi esposa, porque era tan tarde, me acuerdo. ¿A dónde vas con esta hora? Mirá lo que es. Hasta el último le dije, voy a hablar con el Señor porque me está llamando. Hermoso, loco, ¿no? Y había un viento, hermano. No había viento. Había un viento por esa que me llevaba y otro viento que me frenaba. No podía pedalear. No había viento. Fíjese la guerra espiritual que había. Me presento allá. Ay, cuando entré, hermano. Entré por la puerta allá. Yo no iba ahí. Me iba a volver porque los que yo buscaba no estaban. Y eso es una palabra que yo siempre le enseño a la gente que está en la portería, hermano. El que está en la puerta, el portero, la portera tiene que pedirle a Dios el discernimiento espiritual. Porque esa persona que usó el Señor esa noche, la usó para traerme al altar de Él y yo aceptar a Cristo. Porque yo me volvía. ¿Qué hizo este varón? Se bajó de allá, salió al medio de la calle, yo donde estaba ya me las tomaba en bici. Me sacó la bicicleta y me dice, ven, pasa, que te va a hacer bien. Y yo entré, este personaje, como lo ven, entró por esa puerta. Oh, estaban tocando las alabanzas, menos mal que ya terminaba, hermano. Los demonios míos adentro me volvían loco, me querían sacar para afuera. Y yo no, pero el Señor tenía todo preparado. Y ahí fui donde acepté al Señor. Y sin saberlo, sin imaginar, le dije, no te conozco, no tengo ni idea, porque mi familia toda pagana. Pero si tú me ayudas, te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y su Espíritu Santo ya me estaba llenando de Él. Y al mes de aceptar al Señor, el Espíritu Santo, en una reunión de fuego y de poder, me bautizó con su Espíritu Santo, hablando en lengua. Volví a sentir ese calor, ese poder que había en mí, y empecé a hablar en lenguas para la gloria de Él. ¿Y tú te piensas que yo me merecía que el Señor me llenara con su Espíritu? ¿Tú te mereces que el Señor tenga misericordia de tu vida? Entonces dice el Señor en esta noche y me dice, ¿por qué no me obedeces? ¿Por qué no te humillas y me obedeces? Yo sé que el Señor está hablando a más de uno esta noche. Quizás estás retrasando lo que Dios quiere hacer con tu vida, como me ha dicho a mí en más de una vez. Pero ¿cuándo va a hacer algo el Señor en tu vida? Cuando tú le obedezcas, pero cuando tengas un corazón humilde. Porque si con lo que te dio el Señor, tú te piensas que ya, ¿cómo te puede dar mal el Señor? ¿Quién dio la vida por ti y por mí? Y la volvió a tomar porque Él la dio, no se la quitaron. Jesucristo.
Y de esa palabra tú no te tienes que olvidar nunca. ¿Quién fue el que un día te escogió? Porque Él sigue intercediendo por mí, por ti y por la humanidad. Y me decía el Señor, dile a mi pueblo que los quiero juntos porque es muy, muy corto el tiempo que queda. Y a veces nosotros escuchamos tantas palabras, hermano, y decimos, siempre lo mismo. Siempre. Hermano, se está terminando todo. Y qué feo será para aquellos que habiendo predicado, habiendo ministrado, habiendo sido usados tremendamente por Dios, se queden. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Muchos de mis ministros están corrompidos en este tiempo. Porque mira lo que decía el Señor. Por esto. Han usado lo que yo les di un día para enriquecerse. Para enriquecerse. Transgresivan toda la palabra con un propósito final, es sacarle la plata al pueblo de Dios. Y de Dios nadie se burla. Es preferible, hermano, ser pobre. Y esto es lo que me decía el Señor. Me llegaba a la parábola del monte de la bienaventuranza y decía, bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu siempre está clamando y pidiéndole a Dios que Él interceda por tu vida y mi vida, que no se cree nadie. Ese que tiene ese espíritu dice que alcanzará misericordia y heredará el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos el espíritu altivo y parece que por nosotros suceden las cosas? Bienaventurado el pobre de espíritu, porque se recibirá el reino de los cielos, entrará Él. Mira, hermano, yo todo lo que estoy hablando es porque Dios me lo ha dicho a mí. ¿Usted quiere estar a sola con el Señor? Nadie dice amén. Nadie dice amén, pastor. Es bueno, hermano. Es difícil, pero es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Porque cuando Dios te lo manda a hacer, Él está contigo. Y se empieza a abrir nuestra mente. Yo le decía a mi esposa, es impresionante, le digo, y la gloria es de Él, porque uno, ¿quién era uno? ¿O quién es uno? Sin embargo, cuando vos estás en los propósitos y te acomodás a lo que Él quiere, Dios te empieza a revelar a través de la palabra los mensajes. Para su gloria. Vos lees una cosa y ahí nomás viene el mensaje. Ahí viene lo que quiere decir el Espíritu Santo. Va a decir que una mente humana lo puede entender, lo puede comprender. Eso es la sabiduría de Dios. Pero en este tiempo, el Señor se fija en tu vida, hermano y hermana, y en mi vida. ¿Qué tan obedientes estamos con el Señor? Y el Señor, mientras yo estaba orando ahí, me decía, mi pueblo está cansado y fatigado. Pero dile que soporten porque ya vengo. Pero en esta noche decía el Señor que Él trae fuerzas nuevas. O sea, el Señor lo exhorta, pero sobre la exhortación el Señor sana y liberta. Porque Él es el primer interesado que tu vida, mi alma y tu alma alcancen salvación. Y si nos está corrigiendo el Señor, es porque Él quiere que un día tú y yo estemos en las bodas del Cordero. Y nos miremos y nos digamos, mirá dónde estamos. Mirá dónde estamos y esto es para siempre. Ya el enemigo no te puede tocar. Las enfermedades no te pueden tocar. La economía ya no te puede tocar. Estás sentado en la mesa del Rey. Oh. Pasa, dice el Señor.
Te dirán aquel día, ¿viste todos los sufrimientos que tuviste en la vida? Toda la persecución, pero no desfalleciste. Y dice su palabra, el que venciere, heredará todas las cosas. Pasa, siervo fiel, pasa, sierva fiel. ¿Viste cuando nadie te tenía en cuenta? Yo sí te tenía en cuenta, dice el Señor. Acá está todo anotado tus obras. Sobre lo poco me fuiste fiel, bueno, entra al gozo del Señor. No por un día, para siempre. Mi obligación en esta noche como siervo del Altísimo es darte lo que Dios me dijo que diera. ¿Me entiende? Porque en este día el Señor está hablando de la obediencia para con Él, no para con los hombres. Parece que estamos en un velorio, hermano. Dale gloria. Porque yo siento, mira, el Señor me hace sentir su presencia de una manera sobrenatural. Y algo que voy a decir antes de leer acá, algo que el Señor me amonestó. Y esto va para nosotros los que tenemos la obligación de dar la palabra del Señor. Tanto como los que empiezan, como los que ya hace tiempo que estamos predicando. Presta atención. Hace 15 días más o menos me saben mandar a predicar con mi esposa allá al pueblo de Dorila. Amén. Cuando estaba en el otro lugar, en la otra iglesia, iba a Rancul, a Montenievas. Sé ir a Luigi, todavía no he ido a Berti. Pero una cosa que me dijo el Señor desde los comienzos míos, mire, desde los comienzos cuando yo empecé a llevar la palabra, y yo veía en esos lugares que había 4, 5, 2 personas. Amén. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Tú tienes que predicar y traer y preparar el mensaje como si fueras a predicar delante de 1000. Porque acá están mis ángeles que están viéndote lo que haces. Y está pesando tu corazón, me dijo el Espíritu Santo. Y el Señor, con la autoridad que Dios me dio en esta noche, te digo, porque me lo dijo a mí, tú cuando vayas a llevar un mensaje a otro lugar que no sea aquí, donde hay más número de personas, tú te tienes que hacer lo mismo allá que lo que haces acá. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué quiere decir el Señor? ¿Qué me pregunta el Señor? ¿Que acaso yo habito acá en este lugar? ¿El Señor no está allá donde se congregan 4 o 5? Y el miércoles cuando fui, el otro miércoles pasado, cuando fui a Dorila, yo no sé, las hermanas, mi esposa, yo sentí, hermano, una presencia de Dios, pero algo tremenda que me hacía conmover, hermano. Y el Espíritu Santo que me decía, yo estoy aquí también, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es lindo predicar delante de mucha gente? Pero también es lindo cuando Dios te pone poquito, a ver qué hace. Ahí se termina todo el circo a veces. Y no hay circo, hermano, porque eso es humano. Nosotros debemos darle gloria al que vive, a su Espíritu Santo. Porque Él más a excepción de persona, como hacemos nosotros. No, somos poquitos, lo hacemos. No. Vos no le estás haciendo un culto al hombre ni a la mujer. Vos estás rindiéndole un culto al que vive por la eternidad. Y tenés que tomar la seriedad de las cosas como vos las tomás en este lugar. Y hablo lo que el Señor me dijo que hablara. Kendam de Levico y Shequeta la Masoya. Yo Jehová tu Dios soy el que hablo. Para mí son todos iguales. Son hijos e hijas míos. Y yo lo he llamado. Muñeren mi cain. Shenda la boyesei. ¿Acaso mi voz es para alguno nomás? En aquel día muchos se van a asombrar.
Indolo yesheka. Fíjate lo que le dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Eso el Señor te está diciendo en esta noche, iglesia. Y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Lean Deuteronomio las consecuencias de la bendición, pero también lea las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio 28, 1 al 14 habla de las bendiciones de la obediencia, y Deuteronomio 28 del 15 al 68 habla de la desobediencia. Obediencia. En la Biblia la obediencia es fundamental, representando la aceptación voluntaria de la voluntad de Dios como expresión de amor y fe, más que un mero cumplimiento de reglas externas. Es un acto que conduce a la madurez espiritual, bendiciones y una vida plena, como ejemplifican Abraham y los israelitas. La obediencia a Dios, que incluye obedecer sus mandamientos y someterse a su autoridad, es un reflejo del amor del Señor y al prójimo, tal como lo enfatizó Jesucristo. ¿Qué significa obedecer en la Biblia? Voluntad y actitud. No se trata de una observancia externa, sino de una aceptación gozosa y responsable de la voluntad de Dios, lo que demuestra madurez espiritual, fe y amor. Obedecer es una forma de mostrar el amor hacia Dios, como dice Jesús: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Compromiso con la ley de Cristo. Los cristianos están llamados a seguir la ley de Cristo, basada en el amor a Dios y al prójimo, que es el cumplimiento de todos sus mandamientos. Obediencia es la acción o actitud de acatar y cumplir órdenes, reglas o mandatos de una autoridad, ya sea una persona, una ley o una institución, incluso una figura divina. Y el Señor me daba esto, a consecuencia de la obediencia, que viene el orden. ¿El orden cuándo? Cuando vos obedeces a Dios y dejás que Dios ponga el orden. ¿Me entendés? En tu vida, en lo que sea, en este lugar. Amén. En la Biblia significa disposición, arreglo y secuencia según la verdad divina, contratando con el desorden, que representa la nada o el caos. Se manifiesta en la creación de una misma, en los mandatos de Dios y en la estructura que Él establece para la iglesia y la vida del creyente, buscando la obediencia y la efectividad para cumplir sus propósitos y bendecir nuestras vidas. ¿Me entiende? ¿Por qué Dios recalca tanto en la obediencia? Porque si no tenemos obediencia, no podemos alcanzar las cosas de Dios. Pero tampoco, lo que es más grave, si no tenemos obediencia para con Dios, podemos alcanzar nuestra salvación. Amén. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no dejamos que se mueva o actúe en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y en el cielo hay un orden. Y nosotros estamos de peregrinación en la tierra. ¿Dónde vamos? Al lugar de Él. ¿Quién rige allá? ¿Quién manda? ¿Quién ordena? Es Él. Hubo uno que se rebeló. ¿Dónde está ese? Él y las 2/3 partes de los ángeles. ¿Dónde están? La obediencia, aunque te duela y aunque me duela, es la sujeción a la voluntad de Dios. Y cuando Dios te manda a hacer algo, no dudes, porque Él te dará su respaldo.
y vas a obtener la victoria que Él quiere que tenga y que yo tenga. Amén. Esta es la palabra que me dio el Señor. Esta es la palabra que me dio el Señor. Ni más ni menos. Y el Señor dice, preparaos, preparaos, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, preparaos. En humillación, en amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros. ¿Se acuerda cuando yo prediqué un sueño que me mostró el Señor y me dijo, ¿cuál es la llave para poder entrar al reino de los cielos? ¿Y cuál es la que más duele? El amor. No un amor fingido, el amor verdadero que es Cristo Jesús. Con eso nosotros tenemos la opción de poder entrar al reino de los cielos. No es con tu sabiduría, no es con mi sabiduría, mi inteligencia, no es con tu don, con tu ministerio, no, es con el amor de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie.